Muchas gracias por venir y muchas gracias al Ateneo La Maliciosa por cedernos el espacio, aunque hubiéramos querido el otro más grande, y sobre todo porque, bueno, cuando empezamos a pensar en este acto en la plataforma de Madrid contra la OTAN y las bases, que es quien convoca esta reunión, pues pensábamos efectivamente en que es el 75 aniversario y que las cosas iban muy serias y muy deprisa. La verdad es que los acontecimientos que están ocurriendo cada día están mostrando que efectivamente no es que haya pequeños cambios, sino que la velocidad a la que van los acontecimientos exige para mucha gente. Y eso yo creo que es bueno constatarlo, porque estamos acostumbrados a sentir, yo creo que todas y todos los que estáis aquí como personas conscientes, que algunos vemos que las cosas suceden, pero que la mayoría de la gente sigue su vida, su consumo, sus preocupaciones cotidianas sin más. Y si sacas alguna conversación te empiezan a mirar como si no estuvieras en tus cabales. Ahora las cosas empiezan a ser de otra manera. Es decir, la gente normal de por la calle está dándose cuenta de que efectivamente, contra toda lógica, contra todo sentido común del pueblo, de la clase obrera, efectivamente, sobre todo la OTAN y los gobiernos europeos están decididos a meternos en una guerra. Están decididos a corto plazo, a plazo inmediato, a aumentar espectacularmente los gastos militares, en lo que llaman economía de guerra, que la economía de guerra quiere decir prioridad absoluta a las necesidades de la guerra, y cualquier otra consideración de la vida de la gente, de la sanidad, de la educación, etcétera, pues queda por detrás. Los grandes fabricantes de armas privados están frotándose las manos, obviamente, porque se avecina, como en todas las guerras, un negocio descomunal y, como pasó en la pandemia COVID, sin control, porque cuando son situaciones excepcionales, como lo hemos visto con las mascarillas, pues los contratos se adjudican de aquella manera, ¿no? Yo solamente quería, porque me tocaba hacer la presentación y termino rápido, pero quería decir que, pensando en lo que os iba a decir, me llegaba a la cabeza, efectivamente, en estos años, es decir, ya los que somos mayores, los últimos 20, 30 años, hemos leído libros, algunos de esos de frontispicio, de clave para toda la vida, como es Los ejércitos secretos de la OTAN, de Danilo Genser, un libro que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Pero claro, los ejércitos secretos de la OTAN, que como en ese libro demuestra, empezaron a funcionar en un trípode o en una troika con la OTAN, los servicios secretos militares, la inteligencia militar y las organizaciones fascistas, empezaron a funcionar incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando supuestamente Estados Unidos estaba combatiendo contra Hitler. La primera puesta en escena de esos ejércitos secretos fue la matanza de la plaza de Sintagma en Grecia, cuando lo que pretendía entonces Gran Bretaña y Estados Unidos era evitar que el Partido Comunista griego controlara la situación. Pero después han venido los atentados de la Red Gladio, etcétera. No os voy a recordar todo eso. Pero claro, ahora empezamos a entender lo que está pasando en este siglo XXI en el que vivimos. Empezamos a entender qué quieren decir atentados como los de las Torres Gemelas,
qué quieren decir atentados, qué quisieron decir atentados en nuestro país, como lo de los abogados de la matanza de Atocha, quién es el ISIS, quiénes son los supuestos rebeldes islámicos, quién son quienes están perpetrando matanzas subcontratadas de la OTAN. De manera que ya no son los ejércitos secretos de la OTAN. Yo creo, no sé, a uno le vienen las dudas de si como te relacionas con gente informada, inteligente, muchas veces no sabes lo que piensa la señora o el señor que va por la calle. Pero yo creo que es, para la inmensa mayoría sabe que los atentados, el atentado bestial de Moscú, ha sido la mano de la OTAN el que ha movido a los pobres desgraciados que dicen que son del ISIS, como seguramente fue la matanza de Atocha en el año 2004, etcétera, etcétera. Es decir, hay una actuación que tiene que ver con la preparación de la guerra, con la involucración en una guerra a gran escala, en suelo europeo, en una Europa destruida, en una Europa que se ha hecho el harakiri económicamente y con unos gobernantes que son los altavoces del imperialismo anglosajón. Y luego, cuando hace falta aterrorizar a los pueblos, pues entonces vienen los islamistas de turno o atentados que no se sabe qué mano negra ha puesto encima de la mesa. Yo termino diciéndoos que, bueno, como solemos hacer quienes convocamos este tipo de actos, pretendemos que sea no solamente un placer escuchar a los ponentes y obtener esa información de calidad de primera mano, sino la consecuencia, la actuación en consecuencia. Es decir, no son tiempos de mirar para otro lado. Son tiempos de coger nuestro lao en la trinchera y ponernos hombro con otros compañeros y compañeras. En ese sentido, tenéis por ahí, muchas habéis cogido ya, hay una declaración de la Coordinadora Estatal contra la OTAN y las bases, que es un llamamiento a la movilización, un llamamiento a la organización, en torno a 4 puntos fundamentales que creemos que no tienen, es muy difícil que una organización decente, diría yo, lo rechace. Digo decente. Son 4 puntos básicos como puntales de la organización. El primero es el recorte drástico de los gastos militares que sabéis que llevan, no digo más, pues seguro que Manolo al menos lo va a explicar. Recorte drástico de gastos militares, defensa de los servicios públicos y de calidad y los derechos laborales, que es lo que pretenden que quede atrás por delante de los gastos de guerra, que el ejército no participe en ningún tipo de operación militar en suelo extranjero y la salida inmediata de la OTAN y el desmantelamiento de las bases. Es un llamamiento a la organización a crear comités anti-OTAN donde se crea oportuno, y adelanto que tenemos en la cabeza, todavía sin fecha, pero probablemente a primeros de junio, el reeditar la marcha a Torrejón, vinculándola con Palestina, es decir, desde el convencimiento de quien está masacrando al pueblo palestino son las armas de la OTAN y quien está amparando el sionismo son los gobiernos de los países de la OTAN, y que por lo tanto esa movilización popular que ha sabido sacar a la calle a millones de personas en el mundo debe vincularse a la lucha contra la OTAN. En este caso, hay una fábrica de armas israelí en Torrejón y sería uno de los objetivos de la marcha a Torrejón. Por mi parte nada más, presentaros a 2 ponentes de lujo que tengo a mi izquierda y a mi derecha. En primer lugar va a intervenir Manolo Pardo,
capitán de navío, retirado. Lástima. Retirado, que él es más joven y por eso no participó en un movimiento que yo creo que para muchas y muchos de los que estamos aquí es emblemático, la Unión Militar Democrática, que actuó en paralelo a la Revolución de los Claveles en Portugal y que además señaló también al régimen fascista y a la democracia de mentirijillas que nos colaron como transición, que la ley de amnistía excluyó específicamente y explícitamente a la UMD de la ley de amnistía del 77. Es compañero, miembro del Frente Antiimperialista desde su fundación y también de la Plataforma de Madrid y de la Coordinadora Estatal contra la OTAN y las bases desde su fundación. Luego os presento a Andrés Piqueras porque ahora va a intervenir Manolo. Sí. Muchas gracias, Nines, y muchas gracias a todos por venir a este acto. Y voy a contar un poquito algunas pinceladas sobre lo que es la OTAN, porque es un tema que, como podéis imaginar, podríamos extendernos durante horas para hablar de él, ¿no? Pero voy a hablar un poco, hacer una semblanza histórica de lo que es la OTAN, una caracterización de ella, cómo intervienen o qué papel juegan aquí la Unión Europea y el Estado español en la OTAN. Y para terminar con una pregunta final, una pregunta abierta, pero que a todos inquieta. Nos estamos dirigiendo hacia una tercera guerra mundial. Entonces empezaré con el planteamiento histórico, ¿de acuerdo? El lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki contra un Japón que estaba prácticamente rendido ya, y el planteamiento además de la operación impensable por parte del Reino Unido y Estados Unidos, que era una ofensiva contra la Unión Soviética todavía en tiempos durante la Segunda Guerra Mundial, fueron unos avisos de la abierta hostilidad que tenían estas dos potencias, Estados Unidos y Reino Unido, contra sus antiguos aliados, que habían visto fracasar sus esperanzas de que una derrota del nazismo, del Estado obrero a manos del nazismo, ¿no? El Tratado de Washington, fundador de la Alianza Atlántica, se firma el 4 de abril de 1949 con el pretexto de proteger a Europa Occidental del expansionismo soviético, tras una campaña de terror injustificado generado por la propaganda acerca de las intenciones de invasión que tenía la Unión Soviética sobre la Europa Occidental. Y había que hacer esta campaña de propaganda para vencer las reticencias del público norteamericano, cuya Constitución prohibía la participación en alianzas militares en tiempo de paz. Estamos hablando del año 49, ¿de acuerdo? La Segunda Guerra Mundial había terminado y la Constitución americana no permitía entrar en alianzas militares. Se generó una poderosísima campaña de propaganda liderada fundamentalmente por el senador Vandenberg, que acabó con la aceptación por parte del establishment norteamericano de participar en una alianza que había previa de algunos estados europeos. Y así es como aparece la OTAN en 1949, integrando a 7 países europeos, además de Canadá y Estados Unidos. Ya en el año 1954, la Unión Soviética, que era una de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, planteó la posibilidad de integrarse también en la OTAN para colaborar precisamente o para contribuir en la paz en el terreno europeo. Pero los aliados rechazaron esta propuesta. La negativa, además del rearme y la incorporación de la Alemania Occidental a la OTAN, decide a la Unión Soviética a crear el Pacto de Varsovia y a iniciar su propia carrera de armamentos, 6 años después
de la fundación de la OTAN, en contra de lo que muchas veces la propaganda sostiene, de que la OTAN se fundó para contrarrestar al Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se fundó 6 años después que la OTAN. Durante todo el periodo de la Guerra Fría, las hostilidades en Europa se mantuvieron bajo control, con un desarrollo acelerado del armamento nuclear. Pero mientras tanto, las potencias europeas resistían a los movimientos de liberación de sus colonias en múltiples guerras periféricas. El modelo neocolonial se generalizaba, adaptado ahora a las estructuras financieras impuestas por Estados Unidos en los acuerdos de Bretton Woods, que no requería ya de la ocupación militar del territorio para asegurar el dominio y la explotación y el control de los territorios. Desde la caída de la Unión Soviética en el año 91, desaparece el contrapeso al occidente imperialista en los ámbitos internacionales. La penetración salvaje del capital foráneo en las antiguas naciones socialistas provocó la necesidad de sus élites de buscar la protección de la OTAN, y se produjo así la integración de buena parte de la antigua Europa socialista, pese a las promesas de los líderes occidentales cuando firmaron la reunificación de Alemania de que no se produciría un avance de la OTAN hacia el este. La propia Rusia haría todos los méritos para entrar en el concierto de las naciones occidentales, aunque nunca fue admitida en igualdad de condiciones. Y quienes no accedieron de buen grado, como sucedió con la Federación Yugoslava, fueron disgregados y machacados con una guerra lanzada por la OTAN. Este episodio da inicio a una OTAN globalizada, alejada de su escenario natural, que supuestamente era la defensa del territorio de Europa Occidental. A partir de esta campaña, la OTAN desvelará su auténtica vocación expedicionaria y de intervención en territorios cada vez más alejados. El derribo de las Torres Gemelas en el año 2001 abre un periodo de consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos como única potencia mundial, y con este pretexto invocaría el artículo 5 del Tratado de Washington y lograría un cierre de filas de sus aliados de la OTAN. La guerra total contra el terror será la excusa de la OTAN para intervenir en cualquier punto del planeta en defensa de los intereses occidentales, siempre que no hubiera capacidades militares equivalentes que la confrontaran, y alegando siempre la necesidad de proteger, como sucedió en Afganistán, en Siria y en Libia y en otros ámbitos. La crisis sistémica y estructural del capitalismo del año 2007, y que se intentó superar sin reformas estructurales, ha acelerado la necesidad de asegurar para las fuerzas imperialistas el sometimiento de la periferia para mantener la extracción de materias primas, la exportación de capitales, el control de las rutas comerciales y la expansión de los mercados. Y en todo este periodo, Rusia y China, que habían hecho enormes esfuerzos para que fueran aceptados en los circuitos comerciales y financieros del capitalismo, se han convencido de que nunca serán admitidos en igualdad de condiciones, dada la ingente amenaza que supone para el dominio occidental. La confrontación está servida y sobre ello volveremos después. Vamos a ver ahora una caracterización de la OTAN. La OTAN es una organización militar que no dispone de fuerzas propias, sino que se compone de las aportaciones militares que hacen cada uno de sus aliados. Pero siempre se hace bajo la disciplina militar de Estados Unidos, cuyo presidente es el que nombra al jefe de la OTAN. Además, dispone de toda una red de hasta 800 bases militares repartidas por todo el mundo, bases norteamericanas, desde las cuales actúan siempre sus propias fuerzas, sin excepción, y que además estas fuerzas que participan siempre en todas las operaciones que desarrolla la OTAN. También en ciertos casos se han armado coaliciones de ocasión para operaciones militares que no son propiamente de la OTAN, por ejemplo la Segunda Guerra de Irak. Aunque en estos casos es obvio que los aliados aprovechan todas las ventajas de disponer de la infraestructura, inteligencia, armamento, procedimientos operativos, etcétera, además de la cobertura
política y mediática necesaria. Por tanto, no es solamente una organización militar, sino que contiene todos los elementos necesarios para orientar las políticas de los socios en todos sus ámbitos. En especial, dominan las áreas de la tecnología militar, los recursos financieros, las fuentes de energía y materias primas y el complejo comunicacional, chantajeando a los estados con sus amenazas, respaldados siempre por la fuerza militar. La OTAN fija la doctrina política por encima del derecho internacional, invocando un orden basado en reglas en lugar de respetar sus obligaciones como miembro de las Naciones Unidas. Hay dos aspectos en el desarrollo de la OTAN que no han merecido demasiada atención. Uno es el papel en la creación de instrumentos de propaganda, como fue el Festival de Eurovisión, que casi nadie sabe que fue un invento de la OTAN, o los actuales centros de excelencia de la OTAN sobre inteligencia o de comunicación estratégica, que en definitiva es un generador de propaganda de guerra. La otra cuestión es el empleo del terrorismo para el control político al interior de sus estados aliados. La red Gladio, mencionada por Nines, constituida por la CIA y otros servicios secretos, incorporando a excombatientes nazis y fascistas y en operaciones encubiertas por la OTAN, provocarían diversas acciones terroristas para desestabilizar gobiernos e impedir que estos llevaran a cabo políticas demasiado próximas a los intereses populares. Desde su fundación ha venido presionando para expandir su control sobre todos los territorios de interés. Primero, sobre todos los países de Europa Occidental, en cuanto se generalizaba la exportación de capitales norteamericanos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Después, en el entorno de Rusia y en las propias repúblicas exsoviéticas, y últimamente sobre los pocos países que mantenían su estatuto de neutralidad internacional, Suecia y Finlandia. Todo para constituir un bloque monolítico y disciplinado alrededor del hegemón, Estados Unidos. La estrategia de la OTAN es la de su jefe, cuyas sucesivas dirigencias políticas han sido cooptadas por los grandes intereses financieros y corporativos que precisan de un brazo armado bajo el que cobijarse para asegurar su robo y sus beneficios. Buena parte de estos intereses radican en el complejo industrial militar, cuyos beneficios se multiplican sin medida en presencia de conflictos militares, y en el complejo comunicacional, especializado en la fabricación del consenso de las poblaciones para sostener guerras que objetivamente dañan sus propios intereses. En todos los casos, la estrategia ha consistido en originar un conflicto que justificara la presencia militar permanente en los espacios en los que interviene. Es decir, crear guerras no para ganarlas, sino para cronificarlas, en espacios caotizados en los que los operadores económicos actúan libremente, sin control democrático alguno, y en base a una seguridad ofrecida por miríadas de mercenarios licenciados de las filas de los ejércitos profesionales occidentales. El papel de la Unión Europea y del Estado español. La Unión Europea ha desempeñado un papel subalterno en las estrategias de la OTAN, persiguiendo también sus propios objetivos imperialistas en guerras de ocasión, pero siempre no olvidar que la guerra de Libia fue iniciada fundamentalmente por Francia y Gran Bretaña, que Estados Unidos intervino en cuanto esta estalló, pero fueron Gran Bretaña y Francia los que movieron fundamentalmente la guerra de Libia. Pero siempre procurando evitar el conflicto con sus protectores norteamericanos. La Unión Europea, de hecho, ha manifestado que su propia defensa estará siempre asegurada por la propia OTAN. Ello ha creado no pocas contradicciones en su seno y ha impedido el desarrollo de una política de defensa y estructuras militares propias. La adopción de la estrategia anglo-norteamericana que identifica a Rusia, una potencia nuclear formidable, como el enemigo a batir desde Europa, explica el recurso al paraguas protector de los Estados Unidos a través de la OTAN.
España entró en la OTAN en 1982 en paralelo a la entrada en la Comunidad Europea, lo que completaba el sometimiento del Estado a la disciplina imperialista favorecido por la burguesía dependiente del capital extranjero. La confirmación de la integración en un referéndum trampa en 1986 consagró al PSOE como el principal valedor de la OTAN en el espectro político, un papel asignado ya por Estados Unidos y Alemania Occidental desde los tiempos del Congreso de Suresnes para legitimar desde fuerzas supuestamente obreras la integración española como potencia secundaria en la pirámide imperialista. El territorio español es una pieza geoestratégica de primer orden, que lo convierte en un escenario bélico preferente, especialmente para los territorios próximos a las bases de Rota, de Morón y del CAOC de Torrejón, con un enorme riesgo para la población civil en el caso de una confrontación bélica total. ¿Nos dirigimos hacia una tercera guerra mundial? En los últimos 100 años, Europa y Estados Unidos han intentado sistemáticamente apoderarse de Rusia. Tras la Revolución Soviética y en la Segunda Guerra Mundial, que fueron los intentos más patentes. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki y la Operación Impensable estaban dirigidas a rendir a la Unión Soviética. En la década de los 80 se instalaron misiles nucleares en Europa y en 1993 se apoyó un golpe de Estado desde Occidente para colocar en la presidencia rusa a Boris Yeltsin, un aliado totalmente sumiso a los intereses occidentales, con el resultado de una matanza de numerosos parlamentarios, una presidencia dictatorial y la ruina absoluta del país. Desde hace más de 20 años se ha impulsado la expansión de la OTAN hacia el este, en un claro acoso militar a Rusia. Estados Unidos, con la complicidad de la Unión Europea, ha impulsado golpes de Estado denominados revoluciones de colores, especialmente en Ucrania, que colocó en el poder a fuerzas nazis en 2014. La guerra de la OTAN contra Rusia es el gesto desesperado de las élites occidentales por eliminar a Rusia como rival con capacidades militares equivalentes, antes de dirigir su esfuerzo contra China, que es en definitiva su verdadero competidor. La OTAN en realidad siempre ha estado en guerra con Rusia. En este momento lo hace de forma más activa, enviando armas y municiones, dando apoyo táctico y de inteligencia, dirección estratégica, enviando mercenarios y cuantos elementos son necesarios para una guerra. Pero la OTAN sabe que no dispone de capacidad para vencer a Rusia, dotada de un poderoso arsenal nuclear, por lo que está librando su guerra proxy, sacrificando para ello a Ucrania. El único paso pendiente es utilizar a la población europea como mano de obra de guerra, creando el terror y, si es necesario, sacrificándolo. Tanto Rusia como el eje de la resistencia árabe anticolonial son muy conscientes de la amenaza existencial que para ellos supone la agresividad de Occidente. Por ello, han decidido hacerle frente con todas sus consecuencias, lo que ha llevado a la OTAN a postularse como una alianza global para mantener la paz, que amenaza con inflamar todo el Asia Occidental, mientras el hostigamiento creciente contra China, con la excusa de Taiwán, puede prender la mecha en Extremo Oriente. El anuncio de una declaración de guerra de la OTAN contra Rusia cada vez está más próximo. La presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN así lo han anunciado. No han explicado quién ha tomado esas decisiones, pero en ningún caso ha habido una consulta pública sobre un tema de la máxima trascendencia, en el que la población pone en juego sufrimientos inimaginables, la vida y su propia existencia como pueblo. Ya se habla abiertamente de presencia de tropas de Polonia, Francia y Alemania al sur de Kiev, y de abrir un segundo frente en Transnistria con fuerzas rumanas y francesas, lo que involucra de una manera u otra al resto de los miembros de la alianza. La justificación para provocar este desastre monumental es el riesgo inminente de que Rusia invada a Europa. Pero no hay nada que justifique semejante aserto. Rusia no tiene nada que ganar, pero Europa sí.
Europa, que tiene un abultado historial imperialista, sabe que Rusia dispone de todo aquello que Europa necesita: gas, petróleo, minerales estratégicos y un inmenso territorio que la conecta con China, Rusia y el sureste asiático. Lo que le ha permitido salir indemne de las sanciones mientras Europa sufre sus consecuencias y Estados Unidos se enriquece. No es la primera vez que una mentira sirve para desencadenar una guerra atroz. Recordemos que Estados Unidos, Reino Unido y el Estado español promovieron una guerra en Irak que dura ya 20 años y ha causado más de 2 millones de muertos, la mayoría civiles. Tal atrocidad fue justificada con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. De nuevo, Estados Unidos promueve un conflicto lejos de sus fronteras, aunque esta vez no es un país de la periferia, es en el centro. Una vez más, como en la Primera y en la Segunda Guerra Mundiales, alejados del riesgo. El sufrimiento, la miseria, el dolor y la muerte lo pondrán otros, pero la industria de guerra, el complejo militar industrial y otras grandes corporaciones multiplicarán sus ganancias. La incorporación de Finlandia a la OTAN es un buen ejemplo de la inversión causa-efecto. Que Finlandia entre en la OTAN no tiene que ser una amenaza para Rusia, pero que Rusia sitúe tropas próximas a Finlandia para defenderse de la OTAN resulta ser una provocación intolerable y una incitación a la guerra. Lo que deja claro que permanecer en la OTAN no es una acción defensiva, sino un acto de beligerancia. No hay un solo caso en el que la OTAN haya defendido un país o un pueblo. Siempre ha sido la agresora. He terminado. Bueno, a continuación tiene la palabra Andrés Piqueras. Tenemos el gusto y el honor de tenerle aquí. Andrés Piqueras es profesor de la Universidad Jaume I y desde hace 14 años forma parte del Observatorio de las Crisis, un centro de estudios absolutamente fundamental que tanto él como otros compañeros han producido análisis y documentos imprescindibles para quienes intentamos entender lo que pasa y, en la medida de lo posible, prepararnos para lo que viene a continuación. Entonces, bueno, pues sin más, tú tienes... Sí, estoy aquí, bueno, gracias. Pues gracias a Andrés Piqueras, y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al revés, agradezco la posibilidad de compartir. Ahora se había puesto en reposo. Se había puesto en reposo. Agradezco la posibilidad de compartir aquí con todos vosotros y la invitación de la CECOP y muy especialmente de mi amigo Manolo y de Nines para poder estar aquí compartiendo algunas reflexiones, ¿no? En cuanto se ponga esto en marcha, podemos poner a hablar. Bueno, me parece que me dicen que esto cierra a las 9, entonces sí. tenemos el tiempo justito, voy a ir un poquito deprisa. Si puedes subir, Andrés, un poquito el volumen. Porque hay compañeros que por detrás... Vamos a ver, sí. Mira, aquí hay una cuestión muy importante de la que partir, es el análisis geoestratégico. El análisis geoestratégico que viene de los propios anglosajones, el eje anglosajón que lleva dominando el mundo desde 1700 y que ha tenido un objetivo principal, no hace solo un siglo, sino desde antes, que es dominar el centro del mundo. Y para dominar el centro del mundo, básicamente el centro del mundo es Eurasia, África, Eurasia. Y dentro de eso está el núcleo del centro del mundo, que es Eurasia, y dentro del núcleo del centro del mundo está el corazón del mundo, que es el único país que está abarcando los dos continentes de la isla del centro del mundo. Todo esto es muy importante porque Halford Mackinder habló de esto en sus libros Britain and the British Seas y The Geographical Period of History, hablando de cómo el mundo anglosajón se quedaría aislado si no es capaz de dominar ese corazón del mundo,
Ese corazón del mundo quiere decir dominar a lo que ellos llamaban el elefante, también la ballena contra el elefante, el dominio de los mares que mantenía Inglaterra contra el dominio de la tierra que se lo achacaban a Rusia. Todo esto va encaminado a Rusia. Fijaos cómo ya desde finales del 19 y principios del 20 se habla de la isla del mundo dividida en 6 regiones: la Europa costera, la Asia costera, el sudeste asiático, Arabia, el Sáhara, el centro del sur del mundo, que venía sobre todo por Sudáfrica, y el centro del mundo o el Heartland, ¿no? que es el punto básico donde el eje anglosajón va a intentar incidir durante todos estos siglos atrás, incluidas las 2 primeras guerras mundiales. Y una tercera, que nadie la ha contabilizado como tal, pero que la llamaron Guerra Fría, pero en realidad fue la Tercera Guerra Mundial, que fue todo el esfuerzo del eje anglosajón y del Imperio Occidental en su conjunto contra la URSS, que duró décadas hasta que pudieron con ella y que costó la vida a millones de personas en todo el planeta con guerras que no fueron nada frías, sino bien calientes. Lo que pasa es que desde un punto de vista eurocéntrico siempre pensamos que, bueno, como no se fue en Europa, solamente se llama Guerra Mundial cuando los europeos se matan entre sí, ¿no? Si no, parece que no es Guerra Mundial, ¿verdad? Pero bueno, esa guerra pasó, ahora estaríamos en ciernes de la 4ª realmente, pero claro, dada la cronología que se cuenta a nivel oficial, podríamos hablar de la tercera, ¿no? Fijaos lo que decía Halford Mackinder: quien rija el este de Europa comandará el Heartland, el corazón del mundo. Quien rija el corazón del mundo comandará la isla del mundo. Quien rija la isla del mundo comandará el mundo. Esa es la isla del centro del mundo, Eurasia, clarísimamente. Y el que está haciendo el puente entre esos, en el corazón del mundo, es Rusia. Estamos hablando del país más grande de la Tierra, formado por, bueno, todo eso que veis ahí, que no lo tengo que decir, el 9º país con mayor población, cuenta con 11 zonas horarias, tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales, es considerada la mayor superpotencia energética, las mayores reservas de recursos forestales, la 4ª parte del agua dulce sin congelar del mundo, tiene un total de 16 fronteras con distintos países, el 8º país por PIB nominal, etc., ¿no? Y bueno, pues es uno de los países con armas nucleares. Algunos pueden decir que incluso el ejército más poderoso del mundo, al menos en términos defensivos. Contra eso quieren que nos enfrentemos. Contra eso quieren que nos enfrentemos. Porque, como decía Manolo, parece ser que Rusia tiene algún interés en Europa, si no tenemos nada. Si no tenemos nada que ofrecer a Rusia, ¿qué quiere? ¿Para qué necesita Rusia invadir a Europa? Fijaos, en el mapa hay todos los minerales, gas, petróleo, tierras raras, recursos que tiene, sobre todo en Siberia, que es de las tierras que emergieron en el planeta primero, de las tierras que llevan allí. Por eso ha fosilizado mucho más energía, mucho más recursos, y toda esa gran riqueza se puede encontrar ahí y en el centro este de Asia, que incorpora Mongolia y China, ahí está toda la riqueza energética del planeta, ¿no? Bueno, entonces un discípulo de Halford Mackinder, en este caso estadounidense, Nicholas Spikman, dijo que el mundo anglosajón debe establecer un cordón sanitario en torno al Heartland, al corazón del mundo, ¿no? Un rimland, un anillo de protección que abarcara todo eso que veis ahí. Y esto ha sido seguido al pie de la letra en todo momento. Fijaos las últimas declaraciones que hace Lloyd Austin, el secretario de Defensa norteamericano, que Rusia quede debilitada hasta el grado de que no pueda repetir cosas como invadir Ucrania. En 1945 Harry Truman ya decía: si vemos que va ganando Alemania, deberíamos de ayudar a Rusia, pero si la que va ganando es Rusia, deberíamos de ayudar a Alemania para dejarle que mate a todos los que pueda. En 1942 ya decía otro senador, Brown: la sangría de Rusia debe de ser tan grande que esperemos cuente en las fases finales de la guerra. Esto es, la obsesión contra Rusia viene de siglos atrás por el eje anglosajón para dominar el mundo. Y el desenlace de la Segunda Guerra Mundial está claro:
enviar toda la Alemania nazi contra Rusia, toda la invasión rusa. Por eso hacían oídos sordos a los llamamientos de Stalin, claro. Bueno, en esto es importante porque Ucrania quedó atrapada en la región que Mackinder llamó el margen continental del corazón del mundo, ¿no? Es en el área de fricción entre el corazón del mundo y la isla del centro del mundo. Esto es importante también, por luego, algunas consideraciones geoestratégicas en la actualidad. Bueno, ahora añadimos a esto la aparición de un nuevo gigante en el planeta, que manifestándose poco a poco, cada vez más y cada vez más contundentemente en las últimas décadas, que es China, que desde el 2014 es la primera economía en términos de paridad de poder adquisitivo y en términos netos entre saldo entre haberes y deudas, superando a Estados Unidos desde entonces, con el mayor PIB industrial de todo el planeta, equivalente al de Estados Unidos, Alemania y Japón juntos. En 2019 superó a Estados Unidos en materia de solicitud de patentes. Bueno, lidera la transición energética, bueno, un montón de datos que podéis ver y que no hace falta detallar aquí ahora. Es superior en todos los indicadores macroeconómicos. Tiene en el comercio exterior pues, la facturación total de 3,82 billones de dólares. El PIB del Estado español es un billón y poco, lo digo para que os hagáis una idea, ¿no? Y es el principal socio comercial de más países del mundo. Entonces, fijaos todo lo que está desatando China como del empuje de un nuevo mundo emergente, ¿no? Organización de la Cooperación de Shanghái, los BRICS y bancos de desarrollo, la Ruta de la Seda, el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras, el RCEP, ¿no? Todo esto, fijaos, en la Organización de Cooperación de Shanghái, los países que entran, importantes los países que están ahí, incluida India, que está en rojo, y los que están para entrar. Los países del miembro del Banco de Desarrollo son todos, estamos incluidos nosotros. En el RCEP pues es el mayor tratado de libre comercio a nivel global de la historia, ¿no? Que tiene, pues, entra el 30% de la población mundial y el 28% del comercio mundial. Los BRICS ya superan al G7 en el 31,5% del PIB mundial frente al 30,7%. Es decir, superan en todos, ¿no? Fijaros la diferencia con lo que había en 1992, que prontísimo se ha producido eso. Y aquí, muy importante, el mapa ampliado de los BRICS. Esto es muy importante para entender por qué hoy tenemos aquí guerras. Fijaos ese mapa ampliado que está haciendo que aliados estratégicos de Estados Unidos en Asia Occidental comiencen a sumarse al proyecto del mundo emergente. ¿Y por qué eso? Para el eje anglosajón y para el imperio occidental es causa belli. Lo vemos luego enseguida. Bueno, la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿por qué queréis que os cuente? Ahí tenéis algunos datos y demás, pero vamos, cualquier dato del imperio occidental palidece ante los datos de la Organización de Cooperación de Shanghái. Bueno, aquí importante mirar la planificación de la Ruta de la Seda, el intento de unir países, entrelazarlos a través de fuertes compromisos y enlaces energéticos, comerciales, diplomáticos, económicos en general, que hace China en el planeta y que lleva toda una ruta por arriba de las cadenas del valor y por abajo el cinturón económico de la Ruta de la Seda con infraestructura, construcción continua de infraestructuras, y en azul la ruta marítima que lleva por un ramal a África, entrando ahí al este de África, y otra que lleva al continente americano, al sur del continente americano. Esto vemos a China como un gran pulpo, con unos tentáculos que mande un flujo de energía a todo el planeta, absorción, extracción, energía, devolución, infraestructuras, desarrollo, unión entre países, comercio, un nuevo núcleo de construcción del mundo, de otras relaciones sociales, de otra forma de entender las relaciones entre países. Bueno, pues Ucrania, segundo punto, es una de las puertas terrestres de entrada a Europa de la nueva Ruta de la Seda.
Nada de lo que pasa es casual, ¿verdad? Fijaos en el mapa, cómo entra, no sé si se ve muy bien, está un poco desdibujado por la luz, pero bueno, entre las rutas que vienen y todos los gasoductos y oleoductos que abastecen Europa. Y hay una región que es vital también por la entrada de gasoductos y oleoductos, el Cáucaso. No es casual tampoco que se produjeran ahí los intentos de revoluciones de colores o de separaciones frente al mundo ruso, ¿no? Y también escenario de nuevos conflictos y posible amenaza de nuevas intervenciones o de nuevas guerras. Lo mismo en toda la zona, desde Georgia, Armenia, Azerbaiyán, el norte de Turquía, todo eso es un polvorín incandescente, dispuesto a estallar en cualquier momento. Bueno, entonces ahora vemos, frente a todos esos datos, vamos a hacerlo muy rápidamente porque no es el caso de abundar aquí en ello, la decadencia de Estados Unidos y de Imperio Occidental, algunas referencias. Bueno, el proceso de sobreacumulación, que los que me conocéis un poco, habéis visto mi trayectoria, llevamos trabajando sobre eso mucho tiempo, es la pérdida del valor y del plusvalor por la sustitución de seres humanos a través de maquinaria. En los procesos de sustitución de seres humanos por maquinaria se va perdiendo la posibilidad de generar ampliadamente el valor y la posibilidad de generar sobre todo plusvalor. ¿Por qué? Porque la plusvalía solo se extrae de los seres humanos, no de la maquinaria. Las máquinas, como mucho, en el mejor de los casos funcionan y se amortizan. En el mejor de los casos se amortizan porque ya has pagado por ellas, es decir, es trabajo muerto. Es un trabajo que ya han hecho otros seres humanos proyectado para que cumplan su papel, como esta máquina. Está cumpliendo su papel, que está hecha por unos seres humanos para que haga esto. Esta máquina no hace nada nuevo. Es un trabajo muerto y por tanto de esto no saco plusvalía, como mucho la puedo amortizar lo que he pagado por ella, como mucho. Entonces eso va generando un atasco en la dinámica productiva del capital que va haciendo que se produzca la caída de la tasa de ganancia. Bueno, aquí está todo descolocado, las flechas y tal, porque son distintos los programas y a veces los cuadros salen enteros. Cuando los capitalistas no sacan suficiente beneficio en la inversión productiva, van dejando de invertir productivamente. Eso se manifiesta en un descenso del incremento de la formación bruta de capital. Ahora os muestro los gráficos. Y, por tanto, también en un descenso de la productividad, como estamos viendo. La productividad crece cada vez menos en el mundo, digamos, del capital primigenio o capital desarrollado o maduro. Si hay un retraimiento de la inversión productiva y una derivación especulativa hacia el mundo de las finanzas. ¿Por qué? Porque ahí cuando uno no saca rendimiento en la esfera productiva, se juega el dinero a ver si lo puede sacar en la esfera de la especulación. Como si el dinero generara dinero por sí mismo. Este es uno de los espejismos que el capital más se ha creído a sí mismo y es uno de los principales peligros que tiene para sí mismo, pero no solamente eso, sino que genera una cosmovisión que hace que la gran mayoría de la población piense que es verdad, que si yo pongo dinero a apostar por no sé qué acciones de bolsa, de no sé qué sitio, de no sé cuándo, recibo más dinero. Es como cuando yo dejo dinero en el banco y luego el banco me dice, sí, por cada 1.000 euros que deje usted, nosotros le vamos a dar 1.100. ¿100? ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿De dónde salen esos intereses? Creo 1.100, como podría decir 1.010 o 1.020, da igual. ¿De dónde sale ese dinero? Claro, nadie se pregunta eso hasta que con lo que le dice el banco es, mire, es que de los 10.000 euros que me dejó solo le podemos devolver 6.000. No es que, verá, es que lo otro, ¿y dónde está mi dinero? ¿Qué ha pasado con mi dinero? No, es que lo hemos perdido. ¿Cómo que lo han perdido? Sí, es que el dinero, cuando tú dejas el dinero en el banco, el dinero no se queda ahí. El banco hace unas teclitas, toca unas teclitas y ese dinero hace... Y se va a jugar a una bolsa, se coloca en un paquete de apuestas, se coloca en una bolsa, tu dinero ha desaparecido de ahí, ya no está más. Entonces, se supone que por lo menos te pueden devolver lo que has dejado hasta ahora en muchos sitios, pero aquí ya hemos tenido, en Estado español ya hemos tenido más de una aventura, ¿verdad?, con los dineros que no han devuelto, ¿verdad? Bueno, esto ha llevado también a un sobreendeudamiento generalizado. Os pongo aquí
simplemente para que veáis algunos gráficos muy rápido, cómo cae la tasa media de ganancia a lo largo de los años, desde los años 50 hasta aquí. Fijaos cómo la caída que tiene a finales de los 60, 70, y cómo la era neoliberal, que decían que iba a rescatar al capitalismo, que lo iba a sacar de su crisis y tal, no lograron levantar un poquito, ¿a costa de qué? A costa de aumentar la explotación de la fuerza de trabajo, la extracción de recursos, el saqueo de países, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para todo eso se necesita un músculo militar cada vez más fuerte, lógicamente, ¿no? Ahí viene toda la macrodimensión militar que va acompañando al proceso de neoliberalización del capitalismo, o la fase neoliberal. Pero, como veis, además, eso que no logra levantar nada más que un poquito, vuelve a caer enseguida a principios de los 2000, otra vez en 2007 viene otro cataclismo y estamos intentando remontar y no va más de ahí, ¿no? Bueno, fijaros la formación bruta de capital que os decía, cómo decae en Japón. No tener tiempo más que para decir esto que decían que iba a ser el país que marcaba el avance del capitalismo, y mucho más pronunciado todavía en Alemania. ¿Qué quiere decir? Pues que no invierten productivamente. No invierten productivamente porque no le sacan suficiente beneficio. Y cuando no se invierte productivamente, desciende la productividad. Ahí veis cómo desciende la productividad en todos los sitios. Y eso quiere decir que buena parte de la economía de las potencias centrales del capitalismo avanzado, y muy en concreto de Estados Unidos, su principal potencia, pues se va haciendo cada vez menos productiva, cada vez más ficticio especulativa, con una invención ingente de dinero. ¿Qué decir ingente de dinero? Dinero mágico. Es decir, le dan a la maquinita de hacer dinero cuando las cosas, cuando el dinero ya no lo pueden generar. El dinero es la representación del valor y tiene que estar acompasado a la capacidad productiva que tenga un país u otro. En el momento en que eso no funciona y tú te inventas dinero, el dinero se despega del valor y se hace más y más irreal. Lo que nosotros llamamos dinero mágico. Es dinero mágico que dice, es como los niños cuando dicen, pero si vas al banco y pides dinero te lo dan. Entonces tú dices, no, si es que hace falta dinero, pues toma dinero. Para hacer como que la economía sigue funcionando, ¿no? Que es lo que dice ahí. Fijaos eso, ¿a qué lleva? Lleva a que la tasa de acumulación, de capital, fijaos cómo baja, los puntitos seguidos, digamos cómo baja la tasa de acumulación, y en cambio cómo aumenta la tasa de beneficio. ¿Qué quiere decir? Que son beneficios irreales, beneficios ficticios, que se dan en base a la mera especulación, y que eso siempre termina con un pinchazo. Explota la burbuja, explota la pompa de jabón, más tarde o más temprano. Y esa es la deuda mundial que alcanza niveles récord. Porque claro, si tú tienes que crecer y seguir obteniendo beneficio a costa de la explotación cada vez mayor de la fuerza de trabajo y de las condiciones cada vez más precarias de vida de la fuerza de trabajo, esa fuerza de trabajo no te puede consumir. Y si no te puede consumir, empiezas a tener un problema. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer a partir de finales de los 70 y los 80, sobre todo? Empezará que no podéis pagar esto, no os preocupéis, nosotros os damos dinero. Con esto mataban 2 pájaros de un tiro. Hacían que la gente pudiera seguir comprando y la tenías endeudada. Un trabajador, una trabajadora endeudados son trabajadores autodisciplinados. Porque claro, si no cubro, si hago huelga, no me pagas esto y no puedo pagarme el piso y puedo pagarme el coche y no puedo pagarme todo, porque todo lo que es importante en la vida se lo tenemos que pedir prestado a ellos. Eso, ¿cuándo nos daremos cuenta de lo que significa la proletarización? No tener nada como fuerza de trabajo, tener que pedir prestado al capital para que puedas vivir. Y hoy ya ni siquiera nos prestan, a la absoluta mayoría, y a nuestros jóvenes no les prestan. Porque dices tú, ¿cuándo me vas a pagar tú, miserable? ¿No? ¿Cuándo me vas a pagar? Claro. Entonces con esto viene todo la subprime, que ya aprendieron la lección porque empezaron a prestar a personas, a sectores sociales que nunca iban a poder devolver todo eso. Pero entonces venía la burbuja, igual que aquí en los 90,
que parecía que todo el mundo tenía un especulador dentro de sí y se compraba no sé qué, y voy a comprar un piso y después lo revendo y a ver tal, y si puedo hacer no sé cuántos y juego no sé cuántos. Bueno, pues todo eso que nos colaron, ¿verdad? Fijaos ahí, United Nations of Debt, las Naciones Unidas de la Deuda. ¿Quiénes son los mayores deudores? Pues bueno, obviamente Estados Unidos. Estados Unidos debe casi como todo el resto del mundo junto. Vamos a empezar, entre Estados Unidos y Japón se meriendan la deuda entera, pero Japón, a diferencia de Estados Unidos, tiene una ventaja, que la deuda es interna, fundamentalmente es en propiedad de propios japoneses. Estados Unidos no. Bueno, se encuentra en una situación muy delicada, pues es el gran deudor del mundo, sus desequilibrios internos son estratosféricos. Fijaos la deuda pública de casi 25 billones, la deuda pública, os recuerdo otra vez, 1,5 billones, 1,4 billones, el PIB español, 25 billones de deuda pública, Estados Unidos, con un déficit fiscal de 3 billones. Y la deuda total estadounidense son casi 70 billones. La deuda total entre la pública y la privada son casi 70 billones. El PIB mundial, según el Banco Mundial o el FMI, varía un poco, pero podemos estar a ciento y poquito billones. Estados Unidos tiene casi tanta deuda como todo el conjunto de la riqueza del mundo. Para empezar, ¿cómo se ha podido permitir tener eso, ser el país más endeudado del mundo? El puño militar. Ah, ¿que me vas a venir a cobrar la deuda? ¿De verdad quieres que te pague? Espera, pasa por aquí. ¿Quieres ver mis submarinos nucleares, por favor? ¿Quieres ver mis misiles super de la leche que tengo para todo esto? Ah, que no me vas a cobrar. ¿Verdad? Hasta ahora se ha podido permitir eso, por eso y porque tiene la moneda de cambio y de atesoramiento universal, el dólar. Hasta ahora. Con lo cual, que dice, que yo te debo 10.000, toma, yo fabrico como el que hace churros, toma, 10.000, pero ese dinero vale. No. Mira, Arabia Saudí, por ejemplo, tiene todas las cúpulas subterráneas donde tienen el tesoro, toda la pasta y el oro y todo esto, llenas de papelitos de Estados Unidos por su petróleo, papelitos que no valen nada. A ver, los saudíes pueden ser lo que quieran, pero gilipollas no son como nada en ningún gobierno del mundo. Hay que suponer que los que están ahí en el gobierno son todos taraos, no es verdad, si nos pensamos eso lo llevamos mal. Entonces ellos saben perfectamente que están vendiendo su única riqueza, la única riqueza que tienen, la riqueza energética, la están vendiendo a cambio de papelitos. Claro, eso se está acabando. Desde que ha entrado China en juego, y habéis visto el mapa que he puesto antes, como ha entrado ya en los BRICS y demás, por ejemplo, ponemos este ejemplo como puede ser cualquier otro. O sea, ya no se puede seguir vendiendo la poca riqueza que hay a cambio de papelitos que no valen nada y que la gente lo sabe. No vale. La gente de los gobiernos y la gente que sabe, la gente de la población en la calle se cree que el dinero que tiene. Mira, solo 1 de cada 20 dólares que circulan es real, está vinculado a la economía real. Todo lo demás, con lo que nos pagan, con lo que nos dan, con lo que vamos, es mentira. Lo que pasa es que como vamos a la panadería y sacamos un billete y le pagamos y nos dicen, muy bien, nos dan pan, nos dan una cerveza, y dicen, esto debe valer. Pero en realidad esto es un juego ficticio, ¿vale? Entonces, bueno, pues Estados Unidos continuamente está al borde de la quiebra, el impago, el default, todos los días nos salen, todas las semanas, esta vez los funcionarios públicos van a tener que cerrar el Estado y todos a la calle, y luego al último minuto de la última noche se ponen de acuerdo para volver a inventarse dinero, para pagar otra vez, ¿no? Bueno, todo esto vamos rápido, pero... Entonces, bueno, una cosa así, decía eso, que hasta ahora se ha podido permitir todo eso por su poderío militar y por la moneda de cambio internacional, por el dólar. Pero hoy Estados Unidos padece una desinversión productiva, la deslocalización industrial sigue creciendo, se reduce en términos de inversión internacional, fusiones, adquisiciones, logística y moneda, el papel de los Estados Unidos. Y entre lo que llegó a representar su economía, más de la mitad del PIB mundial a mitad del siglo XX, su descenso hasta acabar en 2022 está por debajo del 16% del PIB mundial. Fijaos, más de la mitad del PIB mundial, una sola economía, está por debajo del 16%, y la previsión es que no llegue al 15% en 2026. La cuota del dólar, esto también muy importante, en las reservas mundiales pasa
Fijaos la velocidad a la que decae. En 2001 estaba el 73% de la cuota del dólar en las reservas mundiales, al 55% en 2021 y al 47% en 2022. La mayor caída, que cae 10 veces más rápido. Cada vez más la reserva mundial del dólar. Si a Estados Unidos se le acaba la posibilidad de que su moneda sea aceptada por todos lados y seguir inventándose dinero, se le acaba. Estados Unidos tiene dos pilares, ahora lo vemos rápidamente, ¿no? Con esto, el obstáculo para financiar su guerra híbrida mundial, obviamente. Los dos pilares USA, que hemos puesto ahí el dólar, como os estaba diciendo. No me sale el dólar, y como hemos cambiado de programa, se ha corrido esto para acá. Y el ejército. El ejército tenía que figurar en el otro lado. El dólar y el ejército, ¿vale? ¿Por qué? Porque se sostienen mutuamente. Claro, ¿cómo podemos financiar ese ejército, esa sobredimensión militar que tiene tropecientas bases por todo el planeta y cientos de miles de soldados por todo el planeta, a costa de la maquinita de darle al dinero, entre otras muchas cosas, aparte de la extracción de los propios recursos donde se implantan, etcétera? Y al revés, ¿cómo se mantiene el dólar como moneda que es aceptada por el mundo? Por el puño militar. Los dos se sostienen mutuamente. En el momento en que uno de los pilares empiece a caer, es el momento en que el dólar, por ejemplo, el ejército empieza a disolverse, y si el ejército empieza a disolverse, el dólar cada vez se disuelve más y el poder de Estados Unidos se va al carajo. Eso lo saben muy bien. Tiene un tercer pilar que siempre hay que contar con él, aunque no está puesto ahí, que es el poder blando, el control de las conciencias. El control de las conciencias. Todo lo que... la visión del mundo, el control del relato, de la verdad, de lo que pasa, de lo que no pasa, de quiénes son los buenos, de quiénes son los malos. Todo eso todavía lo tienen. Tienen el control de la absoluta mayor parte de los medios de difusión de masas del mundo, de los medios de formación, de socialización. El trabajo de la OTAN cultural o OTAN política en Europa desde los años 50 del siglo XX hasta aquí ha sido que en algún momento se estudiará a lo largo de la historia, de penetración de academias, revistas, de cultura, difusión, elementos del propio mundo recreativo, de la visión del mundo, de todo. Todo eso ha estado penetrado en las poblaciones europeas y por extensión luego al resto del mundo, aunque no con la potencia e intensidad que se dio en Europa, precisamente para otanizar a las poblaciones, aunque incluso a los sectores de población que se pensaban contrarios o alternativos o digamos antimilitaristas o anti-OTAN incluso eso lo puede penetrar, el pago continuo, sí, facilísimo. ¡Oh, qué artículo más buenos escribes! ¡Qué buenos son estos profesores, este equipo de trabajo y demás y tal! Nosotros los vamos a publicar a partir de ahora en todas nuestras revistas. Os vamos a tal. No hace falta pagar a gente, simplemente a través de la cooptación, el ego, la posibilidad de difundir lo que tú haces. ¿Cuánto del mundo académico, yo es el que más conozco, pero del mundo de la cultura en general, del mundo eso que llaman la intelectualidad, fue cooptado de esa manera y potenciado. Siempre tenías que tener unas claves. Renegar del pasado de luchas, de las conquistas históricas, y muy en concreto renegar de la URSS, y aceptar el mundo capitalista como el democrático, el que marca los patrones de derechos humanos, de desarrollo, de bienestar, etcétera, etcétera. Una vez que aceptes eso, luego ya le puedes dar todas las vueltas, ser crítico, más crítico, menos crítico, poder dar, pero estas cosas son básicas y ahí entró en juego todo esto, ¿no? Por eso ese poder blando no lo podemos menospreciar, está ahí y impregna hoy las sociedades todavía, a todos y cada uno de nosotros en muchas cuestiones, ¿no?
Bueno, entonces esto quiere decir, ante la debilidad del Imperio Occidental y sobre todo de su potencia hegemónica, los conflictos geopolíticos, se intensifica la competencia entre las potencias occidentales, o sea, las potencias de capitalismo desarrollado o primigenio, y aquellas economías, aquellas formaciones socioestatales que han resistido las imposiciones de ese bloque imperialista. Y muy especialmente Rusia y China, que marcan las pautas de un mundo emergente. Un mundo emergente que está saliendo, atención, no quiere decir que ese mundo esté consolidado, está saliendo a flote, está emergiendo en estos momentos, y estos quieren ir a poder extirparlo antes de que realmente pueda significar otro mundo, antes de que realmente signifique el relevo histórico al Imperio Occidental de 500 años de dominación del planeta. Y del Imperio Occidental OTAN contra Eurasia. Porque Eurasia es la clave. Vuelvo a repetir. Y eso se traduce en la geopolítica del caos y del terror. O una guerra total. La guerra total como guerra permanente. Estamos en guerra permanente, ya estamos en guerra, pero ellos tienen planeado una guerra para las próximas décadas. Muchos de los que estamos aquí ya no vamos a vivir otra cosa que guerra. Y probablemente nuestros jóvenes no solamente la van a vivir de lejos. El día que empiecen a cargar camiones, trenes con jóvenes nuestros para las trincheras, a lo mejor las familias empezarán a decir: mi chico, mi hijo, se los llevan. Ay, ¿pero esto qué es? Más tarde, iba a decir, demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero muchos ya no vamos a vivir más que guerra. Esto está planeado, lo tienen planeado para décadas, porque es una cuestión de desgaste, a no ser que se les vaya de las manos en algún momento y termine el polvorín, que eso también es otra posibilidad. Está ahí. O sea, el polvorín, en vez de los fuegos artificiales, si se les va de las manos, claro, porque estamos jugando con fuego. Cuando hay armas nucleares por medio, no puedes saber en qué momento eso no se desactiva. Pero en principio, si eso no se activa, la guerra está planeada como una guerra de desgaste y acoso para las próximas al menos 2 décadas. Es decir, tenemos que empezar a denunciar todo eso. Ahora que ya estamos ya casi tarde, pero ahora, como decía Manolo, es que ya lo están anunciando cada día lo están anunciando, guerra, preparando conciencia, ¿no? Como si nos fueran a invadir, preparando, y además que aceptemos los gastos militares, continuamente. Ah, que no hay médicos, ¿qué importa? Lo importante es la guerra, coño, ya está, aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, y esa guerra total se hace en la modalidad del capitalismo degenerativo en el que estamos. Eso quiere decir que requiere de un enemigo difuso, sin concretar. En principio empezó como guerra contra el terrorismo, ¿verdad? Se fue escalando poco a poco, cada vez más la van focalizando en Rusia, de momento, porque el último objetivo es China, obviamente. Pero empieza de manera difusa, son guerras que no se declaran. Ya eso antes, cuando llegaba el mariscal, sacaba los guantes y decía: ay, te entrego mi guante y el papel, hemos declarado la guerra. Eso ya pasó a la historia, eso ya no ahora te bombardean así por las buenas sin que tú sepas cuándo, ni cómo, ni dónde. Y está librada permanentemente, sin necesidad de declaración alguna. El campo de batalla es todo el planeta. Pueden ser los campos abiertos, pueden ser los mundos de trincheras, pero puede ser una estación de metro, puede ser la terraza de un bar, la cabina de un avión. Todo forma parte de la guerra híbrida total en la que estamos. Sí, por eso nadie está seguro en ella, por eso nadie está. Luego, cuando ponen una bomba, sale una bomba en cualquier sitio, ¡ay, qué ha pasado! ¡Terroristas, malvados! ¿Qué ha pasado? Las bombas, ¿cuántas bombas cayeron en Irak? Están contadas, las toneladas, pues ya han sido superadas en Gaza. Ya han sido superadas en Gaza en los poquitos meses que llevamos. Pero eso, parece que eso no es terrorismo, ¿verdad? No conozco ninguna otra organización en el mundo que haya causado tanto terror como la OTAN. Tanta devastación y muerte. Si cualquiera de las definiciones o características que hablamos del terrorismo aplicados a la OTAN, quiere decir que es la organización
terrorista mayor que existe en estos momentos en el planeta. Y ellos lo saben, si se atienen a sus propias definiciones de lo que significa terrorismo, por supuesto. Bueno, la guerra se está convirtiendo también en una forma de regulación social, y hay que tener en cuenta que las finanzas forman parte también de la guerra. La destrucción, ¿no?, de la riqueza social colectiva y la apropiación de la riqueza social colectiva de unos y otros lugares del planeta también forma parte de esa guerra total. Bueno, lo que se trata, como también se ha dicho, es de generar sociedades en disolución, desastres continuos y formas concretas de sometimiento a través de la amenaza continua de la guerra o de la guerra mismo. Lo que ellos llaman así, lo que intentan gobernar el caos. Gobernar el caos o la destrucción creativa de la guerra. Y que está sumergiendo a las poblaciones donde se le aplica esta recetita en no sociedades, para el saqueo abierto de todo. Es decir, devastación total para que ahí no haya ningún Estado, ningún poder central, nada que pueda regular o pueda, de una manera u de otra, impedir el saqueo de sus poblaciones. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en otros tiempos se invadía países, se les hacía la guerra para implantarse en su territorio, controlar el territorio, dominar sus recursos, etcétera, tal. Ahora lo que busca fundamentalmente Estados Unidos, con o sin la OTAN de apoyo en sus intervenciones, es generar el caos, la devastación, agujeros negros de barbarie, donde no haya nada que recuerde un mínimo de poder organizado, de estructuración de la sociedad. Y que, por tanto, primero y principal, no pueda vincularse al mundo emergente. Velas, el free market, el lema del libre mercado. Claro, ahora que ya no tengo competidores, puedo proclamar el libre mercado a todo el mundo. Y así el eje anglosajón y el imperio occidental por todo el planeta, porque sabían que nadie podía competir. Entonces el mercado tenía que estar sin sujeciones, abierto a todo el mundo. En el momento en que sale un mundo emergente que ya te supera en casi todos los renglones de la economía y del comercio, pues que entonces se acabó el libre mercado. Entonces empiezo con las sanciones económicas, empiezo con la agresión, empiezo con los bloqueos continuos que generan, por cierto, millones de muertos, pero no salen en los telediarios. Porque una persona, un chiquillo o un anciano que muere en su casa porque no ha podido llegar las medicinas, no salen en los telediarios. Y aunque sean miles en unos países, en otros y demás, cuando no tiene porque va a un centro de atención y no pueden atender, o cuando tiene que beber agua contaminada, putrefacta, no salen los telediarios, ¿verdad? No llama tanto la atención como cuando te están cayendo bombas encima, ¿verdad? Pero la guerra económica es brutal, es bestial. Estos son los países más sancionados a partir de 2022. Fijaos, Rusia, como la delantera que lleva Rusia sobre los otros países sancionados, ¿no? Los miles y miles de sanciones. Pero claro, ahí están los malos, ahí están todos los malos que son sancionados, ¿verdad? Quien controla el relato marca clarísimamente y además lo justifica. Y uno puede hablar por la calle y verá que hay muchas personas que lo justifican, ¿no? Dicen, sí, claro, pero es que estos son dictaduras, sí, claro, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces la devastación como arma para enfrentar al mundo emergente. Os pongo estos mapitas. Acordaos de la ruta de la seda, por favor, cómo iba la circulación. Y ahora vamos a ver dónde ha intervenido Estados Unidos en los últimos 35, 40 años. Y bueno, ahí va los gasoductos y oleoductos, como decía, que terminan ahí. Claro, por algún sitio tiene que venir a Europa, ¿no? Aparte de por arriba, por Eurasia, ¿no? Bueno, esto no importa, aquí. La ruta, vamos a ver dónde ha intervenido Estados Unidos. Bombazo. Afganistán. Ruta de la seda, Centroasia, unión de los países, articulación del mundo, infraestructuras, desarrollo, comercio, intervención de Estados Unidos.
Intervención de Estados Unidos. Irak. Intervención de Estados Unidos. Yemen. Intervención de Estados Unidos. Siria. Ahí es donde acababan los oleoductos, gasoductos, todo. Si un país, una potencia, un rival económico, está construyendo una autopista para unir el mundo, intentar una relación de beneficio mutuo, eso que llaman los ingleses win-win, ganar, y todos nos reforzamos mutuamente, y yo no me puedo enfrentar directamente a ese rival, ¿qué hago? Hago agujeros, socavones en la autopista, me la cargo. Claro, eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Eso es lo que está haciendo el eje anglosajón, eso es lo que está haciendo el Imperio Occidental, generar barbarie, porque en todos esos sitios está generando la barbarie, la barbarización social, que no haya nada, señores de la guerra, que todos se maten unos a otros, que eso es lo que de pronto es lo que quieren ellos, continuamente. Y luego decir, qué bárbaros son, qué bárbaros son. ¿Veis cómo hace falta que nosotros intervengamos? Pues son unos salvajes. ¿Veis cómo hace falta que la OTAN pacifique el mundo? Seguimos. La ruta de la seda tenía ramificaciones para África, ¿verdad? Entonces teníamos los socavones en la autopista que hace Estados Unidos, y en el pico de África, Somalia, Etiopía, Sudán, y nos falta uno, el principal, el primero. Eso que sale ahí, es un peligro de muerte. Eso es el próximo objetivo de la zona de Azerbaiyán, el Cáucaso, todo lo que os he señalado antes en el Cáucaso, Azerbaiyán, Armenia, Georgia. Todo. Hombre, claro, ha habido dos y estamos a punto de otra. Se me olvida Yugoslavia. No se me olvida, Yugoslavia está ahí. Ahora viene, ese es el país ahí, el país que tenía el mayor desarrollo de índice humano, según la propia ONU, que abogaba por la Unión Africana, una moneda africana que desafiara al francocefa, al dólar y a todo esto, ¿verdad? Que significaba la estabilidad de todo el Sahel, que significaba la integración de esos pueblos allí. Había que destruirlo. Y luego, además, a partir de entonces, por cierto, con la colaboración de uno de nuestros grandes generales, que luego fue de candidato nada menos que de nuestra gran izquierda, esa gran izquierda, ¿verdad? Que es el carnicerito de Libia, sí señores. Bueno, pues y luego cuando empiezan a venir miles y miles de migrantes en pateras y se tiran al agua con ruedas de camión y demás, nos dicen, uy, pero ¿qué está pasando? ¿Pero cómo es posible esto? Es que Europa no puede absorber tanta gente, no podemos albergar tantos migrantes. ¿Hasta dónde llega el cinismo? ¿Hasta dónde llega su bestialidad? Primero destruyes, arrasas todo, y luego encima dices que los migrantes que si vienen aquí, que si no sé qué, sí, y muriendo en el Mediterráneo todos los días, y encima mandando barcos para, en vez de rescatarlos, y atacando a los barcos que rescatan, poniendo la frontera cada vez más lejos para que ellos tengan que hacer rutas marítimas cada vez más peligrosas. Estamos en la barbarie. Ya eso de socialismo barbarie, no, ya estamos en la barbarie. Ya estamos en la barbarie. Fijaos, las inversiones de China, desde principios de este siglo, en dónde están enfocados los puntos básicos donde ha aumentado más la inversión china en la ruta de la seda de África. Fijaos, ¿dónde están los grupos yihadistas? ¡Coño, qué curioso! Al-Qaeda en el Magreb, Boko Haram, el Ejército de Resistencia del Señor, Al-Sahab. ¡Uy, fíjate! ¿Dónde aparecen? Pero es que luego además nos cuentan cuentos de niños.
Nos dicen que un grupo de terroristas es capaz de invadir 6 países, 7, ¿eso qué es la tercera potencia mundial? Sí, la cuarta, que puede invadir cualquier cosa. Menos mal que ya han empezado a reaccionar y han dicho, venga, por favor, fuera de aquí. El ejército francés, alemán, todo fuera de aquí, que nos estáis metiendo a toda esta gentuza. Paramilitares, mercenarios, cuerpos irregulares de ejército. Eso es lo que son todos esos. Asesinos, por supuesto. Lo que han metido en toda Asia Occidental, en el norte de África, y están metiendo también en el este, porque por ahí viene, claro, la ruta. En Kenia, en Mozambique, en todos lados. Señores, esto no lo oiréis en nuestros telediarios. Hoy he oído la radio unas horas, no paraban de hacer apología de la OTAN y de decir cómo es necesario defendernos. La OTAN, esos son nuestros medios de difusión de masas. Ese es el poder blando todavía de Estados Unidos y la OTAN, y está ahí. Fijaos, en medio del corazón de Asia queda un país que todavía no han conseguido destruir, hacerle el socavón. Es el país que tiene la proximidad de bases cercanas rodeándole ahora en el mundo. Irán. Todas esas bases militares no están ahí para tomar el sol. Y bastantes de ellas son bacteriológicas. Luego atención, porque luego cuando pasan cosas, hay pandemia, hay no sé qué, tal, ¿verdad? Bueno, rodeando a China también, por supuesto. Fijaos la base de Pakistán, que tiene Estados Unidos ahí, para poder estar a tiro de China, Irán y Rusia. Cuando el último presidente electo de Pakistán dijo que no iba a admitir más esas operaciones en su territorio, le dieron un golpe de estado, otro más, y está detenido, aunque ahora el propio tribunal pakistaní dijo que no veía cargos contra él, ¿verdad? Demasiado tarde también, ¿no? Fuera. Bueno, pues en eso está, y sobre todo para la desestabilización también, en caso de que India se ponga demasiado del lado de los BRICS. Si se empieza a ponerse tonta, habrá que desestabilizar un poquito también a India, ¿no? Estas son las potencias que se juegan ahí en el centro de Asia, en Asia Occidental, sobre todo, centro Asia y Asia Occidental, y cómo hay esos flujos de tensión que son aprovechados porque nos falta un socavón en medio de todo esto, de los que hemos visto antes, que están ahí señalados. Palestina está vinculada a todo esto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, para intentar contrarrestar la ruta de la seda, ha montado el Indian Middle East Europe Economic Corridor, que va desde el corredor económico del este, que va desde la India hasta Francia. ¿Y por dónde pasa? Stevie Wonder. Y muy en concreto, un poquito al norte de Gaza. ¿Eso qué quiere decir? Que Israel no se puede permitir el lujo de que en ese corredor haya gente poco dócil. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí está, pasa por aquí el corredor. Entonces eso hay que limpiarlo, hay que limpiar la zona. Entonces, ¿qué es lo que hace el carnicero de Netanyahu este mes de septiembre? Se va a la ONU y con todas sus narices presenta un mapa del gran Israel, en donde Palestina ha desaparecido, riéndose a la cara de la ONU y de todas sus resoluciones, que no ha cumplido ni una sola, y no solamente no cumple ni una, sino que va allí y se ríe de la ONU en su cara, delante de todo el mundo, diciendo, mira, este es Israel, ¿qué os parece? Diciendo, bueno, a ver, una provocación detrás de otra, porque había que limpiar el territorio. Y luego todavía hay muchos intelectuales críticos que
condena la barbarie de Israel, pero que hay que condenar también al ataque palestino, porque claro, eso no es posible. Y además dicen que el ataque de la resistencia palestina se produjo en Israel. Pero si eso, según la ONU, no es territorio israelí, eso es un territorio ocupado según la propia ONU y su definición de los 2 estados. Bueno, pues nos siguen vendiendo la moto. Y esto es lo que queda hoy de Palestina. ¿Dónde están los estados? ¿Cuál es el estado palestino? ¿Cuál es el estado palestino? ¿El patio de mi casa? Es el Estado palestino, esto que está diciendo nuestro presidente y tantos por ahí, ¡ay, 2 estados, 2 estados! Así llevan masacrando al pueblo palestino con el cuento de los 2 estados. ¿Cuándo va a permitir Israel que Palestina tenga un estado con un ejército ahí en ese territorio? Por favor. ¿Nos están llamando taraos? Sí, ¿no? Que van los 2 estados para una justificación pura y dura del genocidio. Y para que siga cometiéndose, pues ahí están nuestras grandes izquierdas hablando de eso y firman manifiestos a favor de los 2 estados. Es que ¿dónde va a hacer el estado ya? Bueno, en fin. Bueno, esto es como está rodeado Rusia y China. Ese es el cinturón, el anillo de protección a China, con los países aliados de Estados Unidos, básicamente, y un segundo cinturón que viene en las islas de Diego García, Australia y demás, donde están metiendo también ya armas nucleares, como sabéis. Estas son algunas de los recordatorios de las bases que tienen en torno a ellos. Ya sabéis que hay chistes que circulan incluso en las redes y demás que ponen, hay que ver cómo nos amenazan China y Rusia, que han puesto sus territorios en medio de nuestras bases, ¿verdad? Bueno, pues así es. Pero entonces todavía nos cuentan el cuento de que son una amenaza. ¿Qué base? Solo una base militar que Estados Unidos hubiera, de una potencia extranjera que Estados Unidos hubiera dejado acercarse a menos de 100 kilómetros de su territorio. ¡Imposible! Bueno, pues es tal el poder mediático, el poder del control de las conciencias, que uno puede hablar con gente en la calle y todavía no entender eso. Todavía no entender y decir que sí, que es que Rusia siempre ha sido expansiva, ¿verdad? Sí, claro, Rusia ha hecho invasiones a Europa, al resto de Europa, que no veas. En cambio, el resto de Europa sí que la ha invadido a Rusia, sí. Bueno, hay mucho más, pero no hay tiempo. Entonces vamos a dejar tiempo para... Sí, porque todo esto genera una serie de refugiados, desplazados y demás, que los mapas también estarían muy bien ver ahí, pero bueno, eso ya puedo pasar el trabajo aquí y lo podéis ver ahí. Por lo menos para poder hablar un rato. Bueno, chicas y chicos, tenemos 20 minutos, ¿eh? Entonces, por favor, en aras de las intervenciones cortísimas y preguntas, por favor, porque entonces, a ver, Espartaco ha pedido el primero, Víctor, Antonia, a ver, Antonia, Victoria. Ahí levanta la mano, quita. ¿Cómo te llamas, compañero? Iván. Vale, pues lo dejamos aquí, Lo dejamos aquí breve para que, bueno, Manolo o Andrés puedan responder, ¿vale? Así que, por favor, máxima brevedad, son 6 preguntas. Venga, Espartaco. Sí, bueno. Tengo 2 preguntas, una a cada ponente. La primera va a Manolo y es, ahora, precisamente en la Semana Santa nos hemos enterado que han cedido Mahón como base naval a la OTAN. ¿Qué nos podrías decir sobre el tema? ¿Cómo son los tratados de uso entre España y la OTAN y Estados Unidos? Hay una pregunta sobre la cesión de la base de Mahón a la OTAN. La base de Mahón es una base naval
de segundo orden, nunca ha sido una... En tiempos tuvo más importancia, pero prácticamente había sido una base que no tiene apenas capacidad de reparación de barcos, simplemente sirve para que lleguen en los barcos y descansen. Entonces, la cesión a la OTAN, a mí me parece que se ha sacado un poco de dimensión la noticia, porque es verdad que el gobierno español le ha dicho a las agrupaciones navales permanentes de la OTAN que pueden entrar en ese puerto y descansar allí y hacer los servicios logísticos más inmediatos y más sencillos, pero fuera de eso tampoco hay mucho más, ¿no? O sea, considero que es una noticia que tiene un interés relativo, ¿eh? Es decir, es mucho más importante, sin ninguna duda, la base de Rota, la base de Torrejón, o de Morón, o el CAP de Torrejón. Mucho más importante desde el punto de vista de la OTAN o de las fuerzas militares. El ejército europeo como alternativa que se ha planteado aquí, hombre, vamos a ver, un ejército europeo en las condiciones en que la Unión Europea funciona ahora y quienes mandan en la Comisión en la Unión Europea, en la Comisión al final, y que hacen lo que están al servicio del gran capital, pues obviamente el ejército europeo lo que va a hacer va a ser un ejército imperialista y que probablemente va a seguir coadyuvando a las propias operaciones de la OTAN a sostener el dominio mundial.